Si quieres aprender a cómo controlar tu OBS utilizando únicamente tu voz, como esto, cambiar a jugando. Cambiando a jugando. Cambiar a solo plática. Cambiando a solo platica. Gracias, bot. Gracias, Harry. Bueno, quédate porque este es tu video. Pero primero vamos con el sponsor de este video. Warzone ha llegado a On3D. Activision y On3D se han unido para traerte los overlays oficiales para tus streams de Warzone. Escenas, alertas y metas con diseños exclusivos de Call of Duty para tus streams. Utiliza el enlace en la descripción y el comentario fijado para obtener un descuento especial. Puedes destacar dentro de tu plataforma de streaming favorita utilizando estos diseños. Todos los precios ya se encuentran en la moneda local de tu país. Si eres un streamer que de verdad quiere trabajar este nicho, esta es tu oportunidad. ¿Y tú qué esperas? Empieza tu carrera como streamer de Warzone con On3D. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Antes que nada, seguramente te estarás preguntando para qué puede llegarnos a servir controlar nuestro OBS con la voz. Y déjame decirte que una de las cosas que te puede servir mucho es, por ejemplo, cuando necesitas cambiar de título, cuando necesitas cambiar de juego y no tienes algún moderador que lo haga por ti, o solamente estás utilizando una pantalla y necesitas cambiar de escena sin necesidad de salirte del juego. Otra de las razones es de que quieras establecer algún juego como categoría y no tengas algún moderador que te pueda apoyar en ese momento. Sí tiene bastantes utilidades el controlar el OBS utilizando tu voz. Ahora sí, vamos para allá. De acuerdo, para esto vamos a necesitar tres cosas. La primera es descargarnos el OBS WebSocket. Es muy sencillo. Nos vamos aquí donde dice Go Download y vamos a irnos hasta la parte de abajo y vamos a descargar el instalador de Windows. En mi opinión, la más sencilla. Y si tienes Mac, pues te instalas este instalador. En todo caso, nada más le das aquí. Una vez se haya descargado, lo abrimos, aceptamos los términos y condiciones y ya sabes, siguiente, instalar y ya. Sería todo lo que tendrías que hacer en esta parte. La segunda parte que tendrías que hacer es descargarnos el Streamer Bot. Vamos a darle clic aquí donde dice Streamer Bot y le vamos a dar en descargar para que se empiece a descargar nuestro Streamer Bot. También en lo que se está descargando vamos a darle clic aquí y vamos a escribir aquí idioma y vamos a dar clic donde dice configuración de idioma. Tenemos que asegurarnos de que tengamos instalados el idioma de español España, ya que es la única forma en la cual puede reconocer nuestro texto a voz. Para que lo podamos agregar, simplemente le damos donde dice agregar idioma y aquí vamos a escribir España para que sea más sencillo. Le damos clic y le damos en siguiente, instalar para que se complete la instalación. Una vez se haya completado, para que no tengamos problemas con el teclado y algún otro inconveniente de reconocimiento, nos aseguramos que nuestro idioma natal esté encima del idioma de español España para que únicamente utilicemos el idioma de español España para la parte de reconocimiento de voz. De todas maneras, aquí lo puedes asegurarte de que esté seleccionado el idioma de tu idioma natal. Después de esto lo cerramos y una vez ya tengamos descargado el Streamer Bot, nos vamos a ir a donde dice mostrar en carpeta. Vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar extraer en. Una vez esto, ahora sí, vamos a abrir nuestro OBS que teníamos cerrado. Es importante mencionarte que cuando hayas hecho la instalación del OBS WebSocket, el OBS tiene que estar cerrado, no tiene que estar abierto, así que recuerda, cada instalación o plugin que hagas tiene que estar primero cerrado el OBS. Ahora sí, vamos a abrir el OBS y también el Streamer Bot. Dentro de la carpeta vamos a encontrar este que es streamer.bot, que incluso viene con el tipo de aplicación. Si no lo encuentras, dale clic aquí para que te lo pueda filtrar más fácil y va a ser de los primeros que te van a aparecer en resultados. Le vamos a dar doble clic para poder abrirlo. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra cuenta de Twitch. Para ello nos vamos a dirigir a la sección de plataformas, nos dirigimos aquí donde dice Twitch y nos vamos a la parte que dice Accounts, donde le vamos a dar clic aquí donde dice Connect to Twitch y nos va a abrir una ventana que nos va a solicitar los permisos para conectar nuestra cuenta de Twitch, y de la misma manera aquí le vamos a dar en Connect to Twitch para conectar también el bot. Recomiendo marcar esta opción que es Auto Reconnect para que en cuanto tú abras el Streamer Bot pues no tengas que estar haciendo esto manualmente cada vez que lo enciendas. La segunda cosa que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte que dice Stream Apps y nos vamos a donde dice OBS. Aquí vamos a darle clic derecho y le vamos a dar donde dice agregar. Le podemos poner el nombre que queramos y aquí, muy importante, tenemos que asegurarnos que sea el mismo puerto que tenemos en nuestro WebSocket y la misma contraseña. ¿Dónde encontramos esto? Nos vamos a dirigir a la parte de OBS y en la parte donde dice herramientas, que se encuentra justo aquí, nos vamos a donde dice configuración del servidor WebSocket. Le damos clic aquí y aquí vamos a encontrar el puerto del servidor, que como puedes ver aquí nos lo detecta exactamente igual. Y el host normalmente es el mismo, no tienes que mover absolutamente nada. En caso de que hayas puesto alguna contraseña, deberías tener esta opción habilitada y
ahí vas a poner la contraseña que tú quieras. Yo sinceramente no la tengo porque no le encuentro alguna utilidad, así que por esa razón lo encuentro desactivado y le damos en aceptar. Ahora aquí nada más le damos así sin moverle a nada, le damos en aceptar. Yo te recomiendo que mantengas estas dos casillas activadas y le damos en OK. Si ves que te aparece disconnect, simplemente le das clic derecho y vamos a poner donde dice connect para que inicie la conexión y ya nos va a estar conectado a nuestro OBS. La tercera cosa que debemos hacer es dirigirnos a la parte de acciones, donde vamos a seleccionar la acción que queremos hacer, que en este caso va a ser cambiar de escena. ¿Cómo vamos a crear una? Simplemente le damos clic derecho, agregar y vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, cambiar a escena 3, que es la escena que tengo justamente de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo en el grupo que nosotros queramos, vamos a escribirlo para nada más tenerlo como por segmentos. En este caso lo voy a poner como escenas OBS y aquí nada más le vamos a dar en OK. Ya tenemos la opción de cambiar escena 3 y vamos a agregar una subacción. Vamos a darle clic aquí y vamos a seleccionar la parte de OBS y vamos a seleccionar la que dice Set Active Scene. Lo presionamos y aquí vamos a seleccionar la escena a la cual queremos cambiar, que en este caso es escena 3. ¿De acuerdo? Le damos en OK. Incluso aquí lo podemos testear. Quiero que observes con cuidado porque me va a cambiar de escena. Y ya me cambió de escena. De acuerdo, entonces vamos a hacer que nos cambie a la escena 3. Le damos en OK y ya tenemos esta acción activa para esta función. Ya que tenemos esto, si queremos añadirle por ejemplo algún sonido o alguna voz que nos ayude a confirmar que se está realizando ese cambio, vamos a dirigirnos al tercer sitio de la lista, que es este de acá, que se llama freetts.com. Aquí vamos a poner lo que queramos, por ejemplo, cambiando a escena 3 y podemos elegir el idioma que nosotros queramos. En este caso podemos elegir este y tenemos distintos idiomas disponibles para elegir esta y vamos a darle clic donde dice Convert to MP3 y podemos reproducirlo para escucharlo. Cambiando a escena 3. Le damos a donde dice Download MP3. Cambiando a escena 3. Y vamos a darle clic aquí y le damos en descargar. Nos va a descargar automáticamente este archivito. Y lo siguiente que tenemos que hacer para poder continuar con esta parte es dirigirnos a la parte de nuestro streamer bot y va a crear la acción que teníamos seleccionada. Le damos clic derecho, Subaction y nos vamos hasta la parte que dice Sounds, Play Sound. Vamos a seleccionar el sonido que nosotros descargamos. Lo probamos. Cambiando a escena 3. Y le damos en OK. Ya tú puedes elegir el idioma que tú quieras. Y para que esto sea más divertido, vamos a poder cambiar la categoría de lo que estamos jugando. Nada más para poder hacer esta prueba, vamos a darle clic aquí. Y vamos a elegir, por ejemplo, Twitch. Y vamos a poner Set Channel Game en caso de que queramos cambiar de categoría. En este caso le vamos a dar aquí donde dice Source, Selected Game. Y vamos a elegir, por ejemplo, Fortnite. ¿Ven? Le damos aquí y le damos en OK. ¿Qué es esta parte de acá? Bueno, esa la encuentras justamente aquí donde está Twitch. Y si ves, aquí tengo ahorita la categoría de Just Chatting. Al momento de que yo active este comando, me va a cambiar la categoría a Fortnite. Ya lo único que nos queda por hacer es irnos a la parte de Voice Control y vamos a agregar un comando nuevo. Vamos a darle en agregar y vamos a poner escena 3. Vamos a poner un comando cambiar a escena 3. Es muy importante que en Location lo pongas en Anywhere para que en cualquier momento que tú digas esa palabra, pues se active ese comando. De la misma manera, en acción, vamos a seleccionar la acción que nosotros creamos, que fue cambiar a escena 3 y le damos en Select y luego en OK. Importante, en Settings tiene que estar seleccionado el idioma de español y aquí en Audio Input Device es el micrófono que estamos utilizando para poder streamear o para poder hablar, que en este caso yo estoy utilizando el micrófono USB, entonces nos aseguramos de que esté conectado. Si no lo detecta, dale clic aquí en Refresh y aquí el Confidence Threshold es la calidad con la cual está detectando la palabra que está utilizando. Si pones un threshold debajo de esto o si mencionas una palabra que tenga un threshold debajo de esto, pues no va a realizar ninguna acción. Muy importante, yo te recomiendo marcar esta opción si siempre vas a tener esta función activada dentro de tus streams para que presionando Start Listening pues empiece a detectar los comandos que le quieras poner a tu voz. Ok, me acabo de crear esta que va a ser la escena 3 y ahorita estamos en la escena 2 que está acá, ven, escena 2, escena 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a activar la parte de Start Listening y quiero que te guíes mucho por esto. Aquí en donde dice log va a empezar a detectar lo que nosotros estemos hablando o narrando. Cuando demos una indicación muy importante, hazlo con al menos unos 3 segundos de pausa. Ok, fíjate. Espero. 3 segundos de pausa, vamos para ello. Cambiar a escena 3. Cambiar a escena 3. Si ves, nos detecta la palabra 3 en lugar del número 3. Entonces vamos a darle clic aquí en donde dice Edit y vamos a escribir la palabra 3.
3. Le damos en aceptar. Ahora sí. Cambiar a escena 3. Cambiar a escena 3. Cambiar a escena 3. Y ahí ya nos cambió a la escena 3. Muy importante, y como pudiste notar, no nos detecta al 100% la forma en la cual hablamos. Llega a tener algunas dificultades para poder entender nuestra dicción. Sin embargo, es una buena alternativa para poder realizar este tipo de cambios. Ahora, muy interesante, fíjate, quiero que veas esto. Imagínate que estás ahorita tranquilamente en Just Chatting y de la nada empiezas a jugar, pero se te olvida cambiar la categoría, no tienes ningún moderador y simplemente dices cambiar a escena 3. Y observa, automáticamente nos cambia la categoría a Fortnite. Entonces es una buena alternativa para tener un cambio automático de categorías sin necesidad de estar moviendo el chat y sin necesidad de pedirle un mod que lo haga. Es una forma muy sencilla y muy fácil de realizarlo. StreamerBot también tiene algunas otras funciones de las cuales ya estaré hablando más adelante, pero de momento esta es una función que tiene mucho potencial y que puedes utilizar para distintas cosas. Y si no te gustó tanto ese sonido que te comenté, pues puedes utilizar algunas otras páginas para poder descargar algún sonido o algo que se reproduzca al mismo tiempo que activas esa función, pero eso ya te lo dejo completamente a tu creatividad. Si llegas a esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Seguimos con el video. Si este video te fue de mucha utilidad, te pido que por favor me apoyes suscribiéndote a este canal. Recuerdo que estoy todos los días a la 1 p.m. en twitch.tv/harryjuegos hablando con todos ustedes de distintos temas, así como tocando temas de cómo crecer en las redes sociales, plugins, entre otras cosas. Pasamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Que tengas un excelente día, que la fuerza los acompañe y nos vemos en el stream.